Si el Señor nos ayuda, vamos a estar viendo un nuevo tema. Vamos a estar abriendo las Escrituras en diferentes pasajes. Con la ayuda del Señor, en las semanas que vienen, vamos a estar viendo la oración del Señor. Ya hemos visto esto hace un par de años, pero estoy seguro que no todos lo hemos visto en aquel momento, y es algo que continuamente la iglesia repite su enseñanza. En algunos casos se hace anualmente, se enseña anualmente siempre lo mismo, siempre. Por ejemplo, nuestros hermanos que llevan el catecismo de Heidelberg lo llevan anualmente pasan por el credo de los apóstoles, pasan por la oración del Señor, pasan por los 10 mandamientos, aunque nosotros tal vez no lo hagamos en el formato ideal del catecismo de Heidelberg, que son los cultos por la tarde donde se solía llevar, sino en esta ocasión lo llevaremos cada domingo por la mañana. Pero antes de eso, antes de adentrarnos en lo que sería la oración del Señor, aquella regla, aquella dirección de cómo orar, cómo acercarnos al Señor en oración, vamos antes de eso a ver la oración de una manera más llana, la oración en sí misma, la oración como medio de gracia. Para ello vamos a tener varios pasajes, no vamos a estar largamente considerando este asunto, pero en todo lo que podamos ver, con todos los ejemplos que podamos ver, nos van a dar una idea de lo que es esta actividad que deberíamos ejercitar diariamente, como la Biblia nos habla de ella. La oración, hermano, la oración como tal. Si nosotros nos ponemos ahora a pensar ¿qué es la oración? ¿Qué le diríamos a nuestros hijos si preguntan, papá, ¿qué es la oración? ¿O qué orar? ¿O cómo orar? O si tal vez nos pregunta alguien, como dice Pedro, si alguien demanda razón de nuestra fe, ¿y qué es eso? Tú rezas y tú le dices, bueno, generalmente yo oro, no solo recito, pero ¿qué es la oración? ¿Qué podrías contestar a alguien, a cualquier transeúnte que pasa y te lo pregunta? Bueno, seguramente vendrían a tu mente definiciones que la Biblia da sobre la oración. Por ejemplo, tú le dirías que es una petición, son peticiones, un momento de pedir al Señor aquello que necesitamos. Tú podrías decir también, bueno, y la oración es más que eso, porque vemos en otros pasajes que se nos dice que la oración generalmente es un ruego, rogar al Señor. Cuando pides, ruegas, suplicas. Podríamos decir también, si alguno se acuerda en ese momento que le preguntan, las palabras de Pablo vienen a su mente cuando decir, bueno, aunque es una petición y aunque es un ruego, no siempre podemos pronunciar lo que necesitamos y a veces simplemente nos quedamos delante del Señor con gemidos indecibles. A veces estamos simplemente delante de nuestro Dios con una mente tan revolucionada, yendo tan rápido que no podemos parar y que tampoco conseguimos pedir lo que necesitamos. Estamos tan agitados, tan agobiados por la dificultad o agobiados por el pecado o simplemente por algo tan cotidiano como que tal vez nos quedamos dormidos y ya hay que salir porque si no, no cogemos o el bus o el coche y nuestra mente está pensando tal vez y se distrae. Tal vez simplemente cuando uno está dispuesto a orar, exhala más bien un suspiro. Tal vez también podríamos decir que es una acción de gracias. Hijo, oramos porque agradecemos. Oramos porque ya somos ricos en Cristo. Oramos porque hoy, mira, tú has amanecido, yo también, mamá también, o tal vez los hermanos, o hoy hay que dar gracias. Empezamos el día dando gracias. Podríamos contestar de estas maneras, hermanos. Y ninguna de estas maneras es falsa, porque la Biblia nos enseña que es todo esto: peticiones con acción de gracias, súplicas, y que también el Señor nos ayuda en aquello que suspiramos. Él conoce el suspiro de sus hijos. Ahora, aunque todo esto es verdad,
y la oración, podemos decir de ella todo esto, hay una descripción que es objetiva. Hay una descripción que puede encapsular todo esto. Hay un concepto de oración que todo lo que hemos dicho anteriormente se encierra allí. Y la oración, objetivamente, es un medio de gracia. Un medio de gracia. Nosotros tenemos, ahora pasaremos a detallarlos, pero nosotros tenemos 3 medios de gracia. Uno puede ir adelantando en su mente lo que es. Son 3 medios de gracia a los que disponemos. El primero, la palabra de Dios. Ella es un medio de gracia en el cual Dios nos comunica su voluntad, su carácter. El otro medio de gracia es la oración. Y el otro medio de gracia que encierra 2 son los sacramentos. Estos medios de gracia son los, podríamos llamar, canales, los conductos por medio de los cuales Dios nos comunica su gracia, sus favores, sus bendiciones, su trato. Esos son los medios. Cuando pensamos en esta definición, podemos ver que hay medios que se utilizan en el día a día y hay otros que son más ocasionales, como el sacramento, por ejemplo, del bautismo. No nos estamos bautizando a voluntad. Cada vez que nos sentimos menos cristianos, entonces nos bautizamos por si acaso. No, es una vez. Su eficacia, aunque haya sido una vez, es perfecta. La cena del Señor no la recibimos todos los días, ni todas las horas, como sí podemos recurrir a la oración y a la palabra a voluntad y a merced de la necesidad. Centrémonos en esta mañana en que la oración es un medio, hermanos. Ahora, si es un medio y estamos diciendo que es una vía, es un conducto por el medio del cual pasa algo, es un instrumento por el cual nos llega algo, entonces tendríamos luego que ver qué es lo que llega. Pero fijémonos en que cuando se define qué es un medio, hermanos, podemos compararlo rápidamente con un ejemplo casero. Por ejemplo, en nuestras casas de concreto o de otro material, necesitamos además de las paredes, necesitamos que nuestra casa esté implementada, que no falten cosas esenciales. Si nosotros tenemos fuente de energía o suministro de agua, nosotros no buscamos esos recursos en la pared. No buscamos en el módulo de la cocina abrir uno de esos módulos y que salga el agua o salga la energía. No vamos sino al grifo de agua, por ejemplo. Tú, para querer agua en tu casa, abres el grifo, vas solamente allí, a esa fuente, porque sabes que ese es el canal por donde te vas a suministrar. O si quieres energía eléctrica, vas a tener que ir a estos puntos de luz que hay en toda la edificación. No importa cuánto se busque en otro lugar, no porque busques y escarbes en la pared, si allí no se ha instalado este instrumento, este conducto, jamás va a salir el agua. O lo mismo, por ejemplo, si retrocedemos un par de siglos antes, si vamos a los pozos donde antiguamente no tenían las facilidades de ahora, da igual donde tú cabes o da igual a donde busques, si no vas al pozo y no utilizas la polea, no puedes acceder a este recurso. Hermanos, la oración, si decimos que es el canal, si decimos que es este conducto, exclusivamente lo es. Todo lo que necesitamos y todo lo que aspiramos tener o todo lo que queremos tener, solo puede encontrarse y obtenerse por medio de la oración. No puede ser otra manera. Es como escarbar en la pared, es como buscar debajo de la alfombra, es como derribar cualquier parte de la casa para encontrarlo. No, el agua y la energía de nuestro hogar se encuentran por unos solos medios que han sido previamente instalados, por supuesto. Todo lo que el hombre necesita se obtiene por medio de la oración. Ahora, ¿es correcto esto? ¿Es correcto decir que todo lo obtenemos por la oración? ¿Qué pensamos? ¿Es correcto? Todo lo que el hombre quiere lo conseguirá orando. ¿Qué pensáis? Bueno, el Señor Jesús dice lo siguiente en Mateo 21, verso 22. ¿Alguien puede ir a ese pasaje? ¿Recuerda lo que dice allí? Mateo 21, verso 22 nos dice: todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora, versículo
22 del capítulo 21. Todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, recibiréis. Este versículo, hermanos, no deja nada fuera, ¿verdad? Todo es la totalidad de las cosas. Todo lo que pidamos con fe nos será dado. Punto, nos dice este versículo. Ahora, hay una expresión que ayuda a entender lo que cabe en ese todo. Hay un ejemplo que nos ayuda para eso. Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. ¿Qué significa eso? La omnia, todo lo puede. Todopoderoso, tiene todo poder, toda capacidad. Ahora, nuestro Dios no hay algo que no pueda hacer, pero es incorrecto decir que Dios puede hacer absolutamente todo cuando la Biblia nos dice que también es impotente para otras cosas. ¿Para qué Dios no tiene el poder de hacer? Para mentir, para negarse a sí mismo, para incumplir su pacto. Dios es omnipotente, pero esta frase se acomoda mejor como dice un catecismo. Dios tiene poder, todo poder, para hacer su santa voluntad. Dios tiene poder para todo eso, para hacer su voluntad. No tiene el poder de ir en contra de sí mismo. Fijémonos en pasajes como Números 23, versículo 19. Nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará, habló, no ejecutará. Y luego un pasaje que vimos también en 2 de Timoteo, precisamente la semana anterior, 2 de Timoteo 2, verso 13, nos dice algo que Dios no puede hacer. Nos dice, si somos infieles, Él permanece fiel. 2 de Timoteo 2, verso 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Entonces, si Dios puede hacer todas las cosas, pero hay cosas que no puede hacer si van en contra de su voluntad, no puede mentir, no puede pecar, no puede tentar a nadie. Entonces, cuando nosotros decimos, cuando el Señor Jesús dice que la oración, estamos partiendo de que es un medio para conseguir todas las cosas, se sobreentiende que solamente son las cosas que están en su voluntad. Las cosas que van de acuerdo al carácter de Dios. En ese mismo sentido, la oración nos da todas las cosas que Dios quiere dar a sus hijos, que Dios quiere, con las que Él quiere glorificarse. Fijémonos nosotros en Santiago 4. Es un pasaje conocido. Santiago 4, versículo 2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y tenéis envidia, y no podéis alcanzar, contendéis y guerreáis, y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, dice allí, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Fíjate que en este pasaje de Santiago encierra las dos cosas, codiciamos y no tenemos, matamos, y otras versiones dicen y ardemos de envidia. No se puede alcanzar. ¿Por qué? Santiago dice, la razón es clara, porque no pedís. Y luego para el que pide, pero no conforme a la voluntad de Dios, dice, pedís y no recibís lo que estáis pidiendo. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La oración es un medio eficaz para obtener lo que es la voluntad de Dios, y es un medio ineficaz para obtener aquello que está en contra de nuestro Dios o de sus propósitos para con su pueblo en general, o de sus propósitos incluso para con nosotros de manera particular. No pensemos, hermanos, que Dios cumplirá todo lo que le pidamos, o todos nuestros caprichos, por decirlo así, los deseos desmedidos de nuestra codicia. No lo hará. A veces sería una afrenta pedir cosas para nuestros deleites, como dice allí. Si Él nos diera todo lo que le pidiéramos, y Él sabe que va en contra de su voluntad, y si le pudiéramos decir a cualquiera, incluso el contenido de nuestras oraciones, tal vez alguien con el espíritu de Santiago nos podría decir, pero estás pidiendo mal. Y te diría lo mismo, porque no estás buscando ceñirte a la regla de oración, que es el Padre Nuestro o la oración del Señor. Ahora fijémonos, siguiendo el ejemplo del suministro de agua o del pozo de agua, para que una casa tenga este recurso tan básico, tan esencial para la vida
de los que viven allí, se necesita que continuamente esté allí disponible, cerca o dentro, que sea un suministro continuo y eficaz. Y fíjate que la Biblia utiliza la ilustración de la casa para compararlo con la iglesia o con el mundo entero. Mira en 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 20, 2 de Timoteo 2, verso 20, en el contexto que Pablo está escribiendo aquí a Timoteo, está hablando de tú mantente en la verdad, le dice a Timoteo, tú mantente firme en la palabra de Dios. Hay algunos que les gusta la palabrería, la vana palabrería. Hay algunos que les gusta tener ese efecto de gangrena, como Himeneo y Fileto. Le dice, pero tú mantente allí. Y ahí es donde le dice, en el versículo 20, mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y vasos de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Hay unos vasos que son de oro y que llevan la bebida del rey. Hay unos vasos donde llevan la bebida que ingerimos, los alimentos que vamos a deleitarnos con ellos, el vino dulce del evangelio. Hay vasos que llevan este precioso evangelio, que llevan la leche recién ordeñada para los más pequeños, el agua pura del evangelio. Y hay otros vasos dentro de la casa, dice Pablo a Timoteo, que llevan solamente la suciedad y los desperdicios, que los llevan de la casa para llevarlos afuera de ella y que esa impiedad no esté dentro. Ahora, si sigues el ejemplo de lo que está diciendo aquí Pablo, se está refiriendo metafóricamente a personas. Hay quienes llevan el tesoro y el agua limpia del evangelio, y hay quienes llevan dentro de sí solamente la muerte, el pecado, los vicios del pecado, la deshonra. Esto pasa dentro de la iglesia misma. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. Hay trigo y hay cizaña. Este ejemplo se utiliza en la iglesia, pero también en el mundo. El sembrador salió a sembrar y plantó el trigo en el mundo, y los ángeles vendrán algún día y lo cosecharán y apartarán una cosa de la otra. Ahora fijémonos, hermanos, venimos a este pasaje por la ilustración con la cual hemos comenzado. Si la iglesia, el mundo o nuestro pequeño mundo, la familia, es comparado con una casa, necesita estar preparada, tener el suministro vital siempre. Necesita los conductos adecuados o los depósitos adecuados para que fluya siempre ese suministro cada vez que nos haga falta. Necesitamos tener un medio para obtener recursos tan básicos como estos. Que las instalaciones de esta casa, que los medios para obtener el agua estén siempre conectados. Es más, necesitamos que estén dentro, que formen parte de la casa. Hermanos, necesitamos que este medio de gracia esté en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, continuamente. Si queremos hallar gracia delante de Dios y de los hombres, y a la oración se le llama medio de gracia, entonces tiene que estar, al igual que está el suministro de agua en nuestras casas, incrustados en los muros de nuestra casa. No tiene que estar alejado, tiene que formar parte de la edificación. Necesitamos tener, si queremos gracia para los nuestros, si queremos gracia para nosotros, que sea derramada sobre nuestra copa sin medida, necesitamos tener este medio en nuestros hogares. El agua del Espíritu solo puede fluir en un hogar si ese hogar ora. Solamente puede tener la gracia de Dios la persona y el hogar que dobla sus rodillas delante del Dios Trino, solo, exclusivamente. Si tú me dices, vamos a tirar mucho de este ejemplo, si tú me dices que en tu casa no tienes esas instalaciones, pero quieres agua, yo te diría como Santiago te dice, ¿qué agua vas a esperar tener tú si no tienes el medio instalado en la casa? ¿Qué gracia estás buscando si no estás pidiendo? No esperes hallar ninguna gracia si no tienes al fontanero que ha hecho toda la obra allí. Hay que buscar instalar este medio en casa. No solo necesitas saber que existe el recurso, no solamente necesitas saber que otros tienen agua,
no solamente necesitas saber que puedes conseguirla, necesitas tenerla tú, para los tuyos. Necesitas usarla, implementarla en tu hogar, que sea parte. Nos dice el profeta que el Señor le dijo a su pueblo: en mi palma te tengo esculpida, incrustada allí. Y se nos dice que el creyente tiene un nombre el cual solamente Él conoce. Cuando llegamos a este pasaje de Apocalipsis, a uno piensa: ¿y cuál será el mío? Ya sé cuál es el de Simón, Pedro, ya sé cuál es el de fulano o sultano, ¿cuál será el mío? Lo que no saben es que en Apocalipsis también dice otro nombre, dice que todo aquel lleva su nombre, el nombre de Cristo puesto. Dios pone su nombre sobre todo su pueblo. Nosotros, no solamente es que Dios nos tiene esculpido en la palma de su mano, sino que nosotros también tenemos que tener esculpidos, como le dijo a su pueblo, en las paredes de tu casa, de tus puertas, tiene que estar esta palabra, la palabra de Dios. No puede estar solamente en nuestras Biblias, tiene que tener cabida en nosotros la palabra de Dios, pero también tenemos que tener la oración como un pilar en la casa. El Catecismo Mayor de Westminster lo define así, la oración, como medios exteriores. Nos dice la pregunta 154, ¿cuáles son los medios exteriores por los que Cristo nos comunica los beneficios de su mediación? ¿Cuáles son los medios exteriores por los cuales Cristo nos comunica todo lo que Él ha conseguido, todo lo que Cristo ha hecho con su sacrificio, cómo Él se lo da a la iglesia? Y la respuesta a esta pregunta es: los medios exteriores y ordinarios por los que Cristo comunica a su iglesia estos beneficios son sus ordenanzas, la palabra de Dios, los sacramentos, la oración, son eficaces para los escogidos. Hermano, la Escritura da mucho peso bíblico a la oración y a la palabra. Escudriñar la palabra de Dios es el medio que la Escritura misma enfatiza para conocer a Dios. Por ejemplo, vamos a revisar unos pasajes de Deuteronomio 30, por ejemplo, el verso 14. Nos habla de la palabra del Señor. Deuteronomio 30, 14, hablando el Señor a su pueblo: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Muy cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. El Señor se da a conocer a su palabra a Él y también su voluntad por medio de ella. Nos dice el Salmo 119, la oda dada a la palabra de Dios. Si tú puedes ver, bueno, creo que esto es algo que ya lo sabes, pero este salmo está dedicado a exaltar la ley de Dios. Salmo 119, en el versículo 27, nos habla de esta ley. Dice, Salmo 119, versículo 27, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Hazme entender el camino de tus preceptos, meditaré en tus maravillas. Por todo lugar, la Biblia dice de sí misma que es el medio para conocer los caminos de Dios, el medio para conocer el camino, que es Cristo. Es el medio, hay una eficacia nada más leerlo. Meditaré en tus maravillas. La lumbrera es la palabra de Dios, también nos dice. Ahora, tal es que recordatorios, como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 4, verso 22, no son útiles. Recordar, Jeremías 4, verso 22, nos dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Ellos son hijos ignorantes y no entendidos, sabios para hacer el mal y hacer el bien, no supieron. Era un pueblo que ignoró las palabras de Dios, las echó a sus espaldas, nos dice el Salmo. Ahora, hay una eficacia. El Salmo 1 también nos dice que el que medita en la ley de día y de noche dará su fruto a su tiempo. Hay una conexión eficaz siempre en el acto de detenerse en la palabra de Dios. Pero también está esta
eficacia en la oración. El Salmo 50, que hemos entonado alguna vez, también nos lo dice. Por ejemplo, cuando hay un llamado explícito del Señor a su pueblo para que ore. El Salmo 50, el verso 15, dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es un causa-efecto, es una relación que secunda a la otra. Invócame, yo te libraré, tú me honrarás. La Escritura da tanto peso a estas palabras, tanta gravedad de que si haces esto, pasará esto. Inevitablemente los teólogos que compusieron no solamente esta confesión, sino también nosotros, dijeron, es un medio por el cual podemos conocer a Dios y podemos recibir de Dios el auxilio, la ayuda. Está escrito de tal manera que en cuanto se aplique el hombre a la oración, recibirá algo de Dios. De la misma manera que en cuando tú haces esta acción de girar la mano para la boquilla del grifo o de cualquier otro depósito o fuente, va a salir el agua. Así se hace con la oración. El Señor responde. En Juan 14 nos dice el Señor mismo estas palabras también. Juan capítulo 14, el versículo 13. Evangelio de Juan 14, versículo 13 nos dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aún el énfasis final de este pasaje, de esta porción, es que el Señor Jesús mismo lo ejecutará. Son todos estos no solamente ánimos para orar, sino para que veamos nosotros que es un medio que el Señor siempre ha de contestar, siempre ha de responder. Isaías 58, como probablemente nos habla de Dios con tal claridad de responder a la oración. Isaías 58, el verso 9, se nos dice en un lenguaje que Isaías mismo pronunció con Dios. En Isaías 6, el Señor dijo, ¿quién irá? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Se presentó dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Se presentó solícito a obedecerla. Pero en Isaías 58 encontramos, por medio de este mismo profeta, cómo el Señor está dispuesto a seguir, a escuchar la voz de sus hijos que claman a Él. Isaías 58, en el verso 9. Entonces invocarás y te responderá Jehová. Clamarás y Él dirá, heme aquí. Está en un contexto donde los hombres están buscando agradarle, buscando hacer su voluntad. Y el Señor a estos dirá, cuando invoquen, cuando clamen a Él, Él dirá, heme aquí. Ahora las palabras que se nos presenta aquí son escogidas. Heme aquí. ¿Quién más dijo esto? Heme aquí que tú. Aquí. Heme aquí no solamente lo dijo Isaías, también el profeta Samuel. Jehová, tu siervo escucha. ¿Quiere decir esto que Dios se va a poner a nuestro servicio, a nuestra merced? No. Él es el creador, nosotros la criatura. Pero con la misma atención que un siervo clamó a Dios para presentarse, con esa misma rapidez, es que el Señor atenderá la voz de sus hijos que claman a Él. No tardará. El Señor es más rápido en responder que un siervo fiel. No porque nosotros lo merezcamos, ni Él se va a poner a hacer todos nuestros caprichos, como hemos visto. Pero Él va a responder solícitamente a todos los que le invocan de veras. Fijémonos que el Señor, en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 7, habló con un hombre pagano, un hombre que no merecía llamarse hombre, que había dejado a su Dios. Isaías 7, versículos 10 en adelante. Y habló además Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola de lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré, ni tentaré a Jehová. Versículo 13. Y dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco ser molestos a los hombres, sino que también seáis molestos a mi Dios? ¿Qué fue lo que molestó al Señor? ¿Qué fue lo que
provocó en él esta respuesta por boca de Isaías. Que el pueblo, y en este caso Acaz, se rehusó pedir auxilio a Dios, rehusó clamar al único Dios verdadero que podía ayudarle, y pensó que el brazo podía ayudarle, que su propia carne podía ayudarle, que la estratagema que él tenía era capaz de salvarlo contra el ejército enemigo, o que el ídolo que él se había inventado era poderoso. Y el Señor le contestó con ira: ¿es poco ser molestos? Isaías se lo dice: es poco ser molestos a los hombres, sino que también seáis molestos a mi Dios. Si tú desgranas estas palabras, para Dios es una molestia que ver a sus hijos, que se supone que deberían apoyarse en Él y no lo hacen, que se supone que deberían clamar a Él por todas las cosas y confían más en los hombres, o confían más en su propia sabiduría o en sus propias maneras de resolver sus asuntos sin invocarlo a Él. No, el cristiano puede caer en la mentira de decir: ¿por qué voy a estar molestando a Dios a cada rato? No, según este pasaje, lo contrario es verdad. ¿Por qué vas a molestar a Dios no orando a Él y apoyándote en otro? Apoyándote en los dioses que tengas reales y te arrodilles, o en los ídolos del corazón, o en tu propio brazo. Eso es ser molesto en el lenguaje de Isaías. No es ser molesto estar acudiendo continuamente al trono de la gracia. Es molesto a Dios no apoyarse en Él, no buscarle a Él continuamente, no pedirle que nos ayude y nos asista. Hermanos, la Biblia está plagada de hombres que oran en el tiempo que debe ser buscado, oran antes de que salga el sol, y oran cuando ya se ha ocultado y se han podido apartar de todos los demás. Oran cuando están en el momento de una decisión, como Nehemías, que tuvo la osadía de hablar con el rey y decirle: Señor, sé propicio ahora, se encomendó a Él. La Biblia está plagada de hombres que se apoyan en su Dios. Y fíjate el verbo que se utiliza: apoyarse, descansar. Vamos a trasladar este verbo a algo que vemos incluso aquí mismo. Esta construcción descansa en las columnas que tenemos alrededor. Descansa sobre el cimiento. Y Dios quiere que el hombre esté tan conectado con Dios que lo tenga como base, descanse todo el peso que el hombre tiene, descanse sobre Dios, se apoye en su Dios, como la construcción de arriba se apoya en estos pilares y este cimiento. Leímos ya en Juan que Cristo será glorificado cuando nuestras oraciones sean respondidas. Él responderá a nuestras oraciones con el propósito de que Dios sea glorificado. Vamos a ponerlo en esta manera, hermanos. No glorificamos a Dios, no buscamos su gloria si somos hombres que no oran. No nos engañemos, hermanos. Podríamos decir que hacemos muchas cosas para Dios, o que las decisiones que estamos tomando van a buscar el bien nuestro, el bien de nuestro hogar, dar el siguiente paso o milla extra para el bien de los nuestros o de la iglesia, del pueblo de Dios, extender el reino de Dios. Si no oras, no estás extendiendo nada, no estás haciendo nada más que molestar a Dios, porque no se puede avanzar el reino de Dios en cualquier parte del mundo, ni en la propia casa, ni en la vida misma, si no es orando. Hermanos, Dios quiere ser muy glorificado en nosotros. Su petición, la que nos enseñó la primera, es que el deseo más grande del hombre debe ser que Dios sea santificado, que Dios sea glorificado. Hermano, no puedes hacerlo si no oras al Señor, que Él sea el que responde y el que auxilia a su pueblo. Si Él es el que puede materializar todos aquellos buenos deseos que incluso ha plantado en ti como creyente. Porque si eres creyente, si eres temeroso de Dios, estoy convencido, hermanos, que Él pone en ti el querer como el hacer, y lo que Él pone es bueno en la medida en que estás siendo más santificado. Pero tienes que hacer de la oración, hermanos, el flujo continuo de tu casa. Tienes que instalarla. Este medio de gracia tiene que estar en tus paredes. Vamos a decirlo o proponerlo de esta manera: Dios ha reducido
que el canal de su bendición sea la oración, la palabra y los sacramentos. No busquemos de Dios en otro lugar, sus bendiciones en otro lugar, sino por estos medios. No lo vamos a hallar. Hoy es un buen día para recordarlo. Los beneficios de la salvación. Fijémonos brevemente en 1 Corintios 1. El verso 30. Vemos aquí de manera resumida a Cristo, los beneficios de su salvación, de su mediación. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo esto el Señor ha conseguido para su pueblo en Cristo. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justicia, nuestra santificación y redención. Y el único canal que se ha designado para que seamos más santos, para que seamos hechos justos y para que crezcamos en justicia, en sentido de justicia, para que crezcamos en sabiduría y para que seamos redimidos de los pecados que nos asedian. Tiene que ser necesariamente, si todos estos son beneficios de la mediación de Cristo, tiene que llegar hasta nosotros por medio de estos conductos, por medio de la palabra, por medio de la oración. Hermanos, hoy quiero que nos quedemos pensando en esto. La semana que viene, si el Señor nos ayuda, vamos a estar viendo todo lo que es esta oración que el Señor nos enseñó, ese prefacio con el cual comienza cada petición una a una. Veremos cómo concluye. Aprenderemos a orar como el Señor nos enseñó a orar. Pero veamos de entrada que el Señor nos enseñó cómo orar, porque esta es la manera en cómo Él nos bendice. No hay para nosotros ningún beneficio que tenga Cristo para nosotros que no nos sea dado por esta vía. Si tan solo, hermanos, cogiéramos esto como verdad, si tan solo esto fuera cierto para nosotros, revisaríamos más que el móvil, nuestra comunión con Dios. Estarías más atento en ver las redes sociales o ver qué mensaje te llegó. Buscarías en tu Biblia la palabra de Dios y buscarías también cualquier momento pequeño, porque todo momento pequeño, incluso a veces, desgraciadamente, en el culto, ha pasado que tal vez alguno, vamos a decir, por error visitó el móvil o alguna notificación por allí. Pero si fuésemos conscientes de que la oración es el medio por el cual Dios nos comunica sus dones, sus dádivas, hermanos, elevaríamos continuamente nuestra oración al cielo. En el poco tiempo que tengamos, Señor, ayúdanos en esto. Señor, me acuerdo de esta petición que el hermano por el cual está afligida su casa, yo quiero poner el hombro allí y me acuerdo de este momento, pero somos más rápidos tristemente para lo que captura nuestros sentidos y lo que nos da placer, porque las redes sociales u otra manera que te distraiga ha sido creado para generar en ti ciertas sustancias y alborotarte y robar tu atención y otras cosas. Pero si fuésemos conscientes de que la oración es la manera de tomar algo de Dios, tomar esta sabiduría, santificación, entonces aquellas pequeñas comidas que nos acompañan a lo largo del día, como una galleta o tal vez un sorbo de agua o de un zumo, de cualquier cosilla. Así iríamos a la palabra de Dios como medio. Así elevaríamos los ojos a pedir por eso, si le creyésemos a Dios, que sus medios de gracia son verdaderamente los canales por los cuales Él nos bendice. Si creyésemos en esta verdad, hermanos, diríamos con el salmista, 7 veces al día te alabo, 7 veces al día. No para que tal vez tengamos literalmente 7 momentos así, sino que en cada oportunidad que tengo busco a mi Dios. O planifico mi agenda como Daniel, donde 3 veces al día oraba. Tal vez esto sea para nosotros una montaña. Señor, 3 veces al día buscarte como lo hacía Daniel. Me estás pidiendo una imposibilidad. Bueno, hermanos, yo estoy convencido de que
podemos organizar las 24 horas que Dios nos da para buscarle más de una vez, porque estoy convencido que todos los que estamos aquí comemos más de una sola vez al día, ¿no? Y no suelen ser comidas de 5 minutos, o quién se atraganta una comida copiosa en 5 minutos. Y estoy convencido que todos nosotros tenemos tiempo para comer y beber más de una vez al día. Estoy convencido también que tu alma lo necesita y que Dios está dispuesto a darte el tiempo y los recursos para ello. Porque a Dios no solamente le importa que tu integridad física, que por supuesto Él la ha dado. Él está ocupado y hablando continuamente en su palabra, que a Él le importa quién conduzca ese cuerpo que tienes. Le importa que el capitán de ese cuerpo tuyo esté sobrio, esté yendo hacia la dirección correcta. Si tienes un cuerpo íntegro, gracias a Dios, todas tus facultades, o incluso si estuviese atrofiada alguna de ellas física, Dios está buscando que puedas llevarlo a buen puerto, navegarlo bien, ser incluso luminar para otros. Lo único que necesitamos, hermanos, es creerle a Dios, que ese es su medio de gracia. Con ese espíritu, hermanos, volquémonos en lo que nos espera las semanas siguientes, de rogarle a Dios: Señor, quiero creer, ayuda en mi incredulidad. Tú has dicho que esta es la manera de conseguir de ti sabiduría y santificación para mi casa. Yo quiero que seamos más santos. Yo quiero que seamos más sabios. Ayúdame a creer, porque tú has dicho que esto está comprado ya en Cristo. Cristo con su cruz ganó estos dones para su pueblo. Y yo estoy aquí miserable, pobre, ciego y desnudo porque no voy a ese trono. Porque no tengo más cuidado del cuerpo y del horario de comer y del horario del almuerzo y del horario de la cena. Pero no del horario donde busco y alimento mi alma con Dios. Hermanos, Dios está, como dice a su iglesia en Apocalipsis, a la puerta. Él dirá: heme aquí, a todos aquellos que invocan su nombre, día y de noche. Él no les negará ni el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Hermanos, que el Señor nos enseñe a orar en esas semanas, a hacer de la oración el medio por el cual es. Que sea el combustible de nuestras vidas, la comunión con Dios. Que sea para nosotros la bendición y el conducto. Alguno lo comparó como la gasolina para el vehículo, pero sobre todo para un tanque de guerra. Tú podrías estar armado, tú podrías tener la mejor maquinaria para tal función, tú podrías tener la maquinaria con los dientes afilados si necesitas moler algo, o tendrías cierto arsenal como para disparar o arrojar cierto tipo de elementos, y nada de eso funcionaría si no tuvieses el combustible necesario. Nada de eso funcionaría y sería eficaz si no pasasen por los conductos de esa maquinaria la fuerza necesaria, el suministro necesario. Hermanos, lo mismo somos nosotros, armados con la palabra de Dios, pero sin orar, realmente carecemos de fuerzas y carecemos de sabiduría y santificación y todo lo que Cristo ha conseguido. En ese espíritu, hermanos, vayamos en estas semanas deseando que el Señor nos enseñe a orar, y que cada vez salgamos de estas semanas orando la oración del Señor, y espero, más que solamente por los alimentos, más que una sola vez al día. Si tú comieses una sola vez al día, yo estaría muy preocupado por tu alma, por tu cuerpo. Estaría seguramente con una palidez, con una incapacidad de hacer tantas cosas, pero me temo que eso está pasando espiritualmente, y no con el cuerpo, sino con el alma, y Dios se encarga de eso, el poder cuidar de las almas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Nos das tu palabra pura, nos das tus exhortaciones como Padre que eres, porque no nos quieres ver mal, no nos quieres ver padecer de ninguna necesidad que tú tienes para suplir en abundancia. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que nos enseñes a poder valorar y atesorar estos medios, porque tú no nos los has dado para que los desechemos, para que busquemos de ti tu bendición en nuestro brazo solamente, con la capacidad que tú nos has dado. No quieres que nos apoyemos en el hombre, sino en ti. Y apoyarse en ti se traduce en buscarte continuamente, escucharte continuamente. Ayúdanos, Señor, porque el mundo
y sus costumbres nos ciegan. El mundo y sus deleites nos hacen sentir que perdemos parte de la vida si no disfrutamos lo mismo que ellos, o no tenemos los horarios que tienen ellos. Señor, pero enséñanos a ver en tu palabra que tú verdaderamente sabes lo que es bueno para nosotros. Y tú sabes que nos da vida y que nos consume, que nos mata verdaderamente. Tú le enseñaste y nos enseñas por las palabras de Salomón, que todo es vanidad, nada ha de llenarnos, sino el estar en comunión contigo y el atar a este cuello la verdad y la misericordia, y buscarte a ti. Enséñanos, oh Señor, en este camino que emprendemos, a poder orar a ti y buscarte frecuentemente, que vernos a nosotros mismos, que somos como Elías, varones sujetos a pasiones similares, pero que te buscaron, Señor. Y dejar de ver a la oración, dejar de ver a los hombres que oran solamente en la Biblia, para comenzar a verlo en nuestros propios hogares, que sea una realidad, Señor, que hoy nos has mantenido orando a ti y en las alturas nos has tenido, Señor, has afirmado nuestros pies sobre la peña que es Cristo. Enséñanos, oh Dios, a pasar a la acción y a renovar nuestra mente, renovar nuestras costumbres, nuestros horarios incluso, nuestros hábitos, para tener de ti lo que necesitamos y no codiciar nada de este mundo, porque tú lo tienes todo, Señor. Enséñanos a buscar correctamente lo que necesitamos para nosotros y los nuestros. Ayuda a nuestra incredulidad, Padre. Gracias te damos, porque eres bueno y tu misericordia sobrepasa las nubes. Nos lo has mostrado en Cristo. Te adoramos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.